Y en 10 años, América Solidaria ha desarrollado 135 proyectos con 41 organizaciones no gubernamentales y 325 profesionales voluntarios. Iniciativas que anualmente benefician a más de 20.000 personas. Pero, ¿cuáles son los desafíos de esta organización? Se lo vamos a preguntar a su presidente, Benito Baranda, que le damos la bienvenida en este día tan especial también a esta hora de la tarde. ¿Cómo está? Hola Germán, feliz Navidad para todos también ahí, los que están de turno hoy día ya también, los que están acá también acompañándonos. Sí, porque hay varios de turno y genial poder conversar con usted en este día, como digo, especial y empezar a hacer balances. Ya se acerca fin de año y todos ya comenzamos a sacar nuestros balances personales en las instituciones. Ustedes, ahí en América Solidaria, ¿cómo vieron este año 2014? Bueno, tuvimos un fuerte crecimiento. Ya no solo está América Solidaria en Chile y Colombia, sino además también está en Perú, en Estados Unidos, en Haití, y se está ya conformando en Uruguay. Y también se ha extendido la cantidad de profesionales que participan. Hoy día no son solo profesionales chilenos, sino también profesionales de los países que ya nombré, y se están agregando también nuevos profesionales de otros países que no estaban originalmente contemplados para nosotros, pero que tienen mucho interés en colaborar con la superación de la pobreza, en trabajar en proyectos sociales, en dar parte de su vida al servicio particularmente de niños y de jóvenes. Tú señalabas que hasta el año pasado ya habían pasado 325 profesionales, hasta inicios del año pasado. Hoy día ya tenemos cerca de 500 profesionales que han pasado por América Solidaria, de distintos países. Un grupo importante es de Chile, pero también de otros países, que donan un año de su profesión al servicio de los demás, lo que es un tremendo regalo. Más de 30.000 personas este año, especialmente niños y adolescentes, se van a ver beneficiados por la acción de América Solidaria. Y además, como ustedes mismos nos han apoyado, ¿no es cierto?, estamos en una fuerte campaña para reconstruir una escuela, la Escuela República de Chile, donde el Estado de Chile ha colaborado, la empresa privada también, muchos colegios y liceos también han colaborado, y hemos invitado a las personas a colaborar con la reconstrucción de esta escuela que se cayó en Haití en el terremoto del 2010. Ahora ustedes están hablando de algo importantísimo que es la superación de la pobreza, lo vienen planteando como tema hace ya bastante tiempo en la sociedad chilena. ¿Cuesta mucho en Chile poder sacar adelante este tema, si lo llevamos también al plano, por ejemplo, las políticas públicas? ¿Ha evolucionado eso durante los últimos años? ¿Se ha entendido el fondo de lo que significa superar la pobreza en un país como Chile, llevándolo, por ejemplo, desde las políticas públicas? Bueno, las políticas públicas se construyen, pero también son un poco el reflejo de lo que culturalmente va ocurriendo dentro de la sociedad. Y hemos tenido grandes avances. Las encuestas, por ejemplo, han señalado ya de manera reiterativa que las personas valorizan menos los bonos para superar la pobreza y mucho más la educación, el trabajo, la salud y donde ellos viven. O sea, está habiendo un cambio cultural profundo en la sociedad chilena que no mira que la pobreza se va a superar con dádivas, con acciones asistenciales, sino que lo que busca son acciones promocionales donde las personas tienen que participar activamente. En la educación participan activamente las familias y los niños que están viviendo en situación de pobreza. Lo mismo en el trabajo, tienen que participar activamente las personas para involucrarse en las redes laborales. Y en eso, por supuesto, hay políticas sociales al debe. No se ha hecho una buena reforma todavía del Sename, del Servicio Nacional de Menores. Tenemos grandes dificultades para incluir laboralmente a los jóvenes. Más de 700.000 jóvenes no trabajan ni estudian en Chile, siendo Chile uno de los países con la menor penetración laboral juvenil de todo el continente, y tenemos muchísimas dificultades todavía para construir ciudades integradas. Todavía estamos construyendo ciudades con guetos, llevamos a las personas en situación de pobreza a la periferia, y eso nos causa mucho daño a la convivencia social. Las personas no logran, yo creo, todavía percibir el daño que después para repararlo es extremadamente difícil desde el punto de vista cultural. ¿Y sabe por qué se lo pregunto también, Benito? Porque uno, claro, ve la televisión aquí mismo, en todos los canales en general, la publicidad en las calles, en fin, es como que se viviesen mundos paralelos en términos de lo que se pone desde el punto de vista publicitario, de los objetivos para las personas, en teoría, comprarse una casa, comprarse un auto, llegar a la universidad, en fin, que son metas que socialmente se están y se conversan a día, al parecer en un grupo social. Pero yo creo que ahí usted está y ha trabajado constantemente en un sector social donde al parecer todo esto es muy lejano y donde claramente Chile pareciera ser que tuviera dos Chiles dentro de una misma larga franja de tierra, como se ha señalado en varias oportunidades. ¿Eso es tan así? Se lo pregunto, por ejemplo, desde la justicia social. Claro. Se lo pregunto desde la calidad laboral, porque una cosa es encontrar trabajo y la otra es tener calidad de trabajo. Claro. Por supuesto, Chile tuvo un quiebre muy fuerte cuando precarizó el trabajo y cuando deterioró intensamente, de manera
que perduró en el tiempo, deterioró las políticas públicas universales. Hasta finales de los 60, una persona que ganaba el salario mínimo lograba salir de la pobreza, él y su familia. Hoy día no logra salir de la pobreza. El salario de los profesores a finales de los 60, todavía hoy día no lo recuperamos en términos reales. No lo hemos logrado recuperar. Las viviendas en general quedaban integradas en los cascos de las ciudades. Hoy día quedan, ¿no es cierto?, en guetos en la periferia. En casi todas las ciudades de Chile han habido grandes esfuerzos en los últimos 3 gobiernos para cambiar esto, pero cuesta mucho. No cuesta tanto por la predisposición de quienes gobiernan, porque a veces los especialistas del Ministerio de Vivienda tienen claro esto, pero culturalmente cuesta mucho. Nos hemos habituado en Chile a dar cosas para las personas en situación de pobreza, pero no a vivir al lado de las personas en situación de pobreza. Nos hemos habituado, ¿no es cierto?, a pensar en una educación mejor para las personas en situación de pobreza, pero no queremos educarnos con ellos. Ese cambio cultural, por supuesto, se ha instalado en Chile una cultura dura, más individualista, que da para los demás, pero no quiere vivir con los demás, y cambiar eso es extremadamente difícil. Por supuesto, la política pública tiene grandes adversidades para cambiarlo. Si yo voy a construir una población al lado de un barrio de clase media o de clase media alta o alta, voy a tener oposición. Y no es porque esa gente es mala, sino porque tiene un gran temor. Si yo digo, se van a tener que educar con personas en situación de pobreza, también hay mucho temor en las familias que no viven en situación de pobreza. Esa construcción nueva que tiene que hacer Chile es una construcción cultural con mucha dificultad, y este es un día muy importante para hablarlo. Para quienes somos cristianos, Cristo viene a encontrarse con nosotros de manera igualitaria, y al parecer hemos construido un mundo extremadamente desigual. Claro, es que por eso mismo se lo preguntaba, Benito, porque para todas las cosas que suceden, no sé, la tasa de desempleo, los índices de crecimiento, la poca equidad que existe en nuestro país en términos de cómo se reparten los ingresos, la justicia, por ejemplo, en el caso que subimos ahora de Martín Larraín. En fin, hay mucho tecnicismo de explicar el por qué suceden las cosas, pero al parecer a nivel social ese tecnicismo nada importa, porque simplemente para sus vidas personales es poco el sentido que ellos tienen. Por ejemplo, el caso de Martín Larraín. ¿Usted cree que ese tipo de cosas, independiente que exista una razón técnica detrás que haya llevado a una resolución, la sensación pública hace que finalmente estas personas se sientan más abandonadas, se sientan más solas, llevándolo, por ejemplo, también a planos económicos? Por supuesto, cuando la justicia actúa contra el sentido común, todos quedamos muy desilusionados de la justicia. Y escuchar a la jueza ayer es vergonzoso. El sentido común no primó, ¿no es cierto?, en esa decisión judicial. Todos entendemos, ¿no es cierto?, que una persona que mató a otro, por mucho que el otro haya ido, ¿no es cierto?, en estado de ebriedad, se arrancó, se ocultó. Y después, no solamente eso, sino que mintieron las personas que lo acompañaban. Bueno, uno dice, detrás de esto es grave lo que se hizo, es grave desde el punto de vista ético y, por supuesto, desde el punto de vista jurídico. El que uno no lo haya podido comprobar, no haya tenido, ¿no es cierto?, los instrumentos, bueno, es un tecnicismo. Pero la sensación, ¿no es cierto?, de impunidad, la sensación también de no contar, ¿no es cierto?, con una justicia igual para todos, es muy fuerte porque además los que tenemos mayor cantidad de recursos podemos disponer también de un equipo de abogados más nutrido, con mejores argumentos, con mayores especialistas, podemos acceder, ¿no es cierto?, a defendernos de manera mucho más contundente, hasta contratar agencias de comunicaciones para que podamos manejar también cómo salen estas cosas en los medios de comunicación. No así las personas, ¿no es cierto?, que viven en situaciones de pobreza o de pobreza extrema. Tienen un trato distinto, ¿no es cierto?, y no tienen los recursos económicos. El modelo que hemos construido en Chile depende de la billetera. Y en Navidad no podemos depender de la billetera, ¿no es cierto? Deberíamos vincularnos más de manera igualitaria. Y eso, lamentablemente, todavía no lo hemos logrado construir en Chile. Y nos ha costado mucho, y las principales barreras, si bien son de la política pública es reflejo de una sociedad, de una cultura que ha tendido a la exclusión y a la desigualdad, y que se ha vanagloriado de los promedios. Los promedios no dicen relación, ¿no es cierto?, con lo que ocurre efectivamente en la realidad. Los promedios ocultan muchas cosas, y detrás de esas cosas que se ocultan hay mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha marginación. Claro, porque, por ejemplo, hoy día Carlos Larraín señalaba que a raíz de la absolución de su hijo por este atropello, afortunadamente se hizo justicia. Eso es lo que él señala. Entonces, claro, da la sensación de que la forma en cómo se hacen las cosas en nuestro país tienen un sentido completamente distinto dependiendo de quién está detrás de cada uno de estos actos. Por eso yo le preguntaba, Benito,
si es que acá en Chile se trabaja mucho con tecnicismo y poco con sentido común. Y que si esos dos elementos efectivamente que están tan distantes al parecer en nuestro país, incluso al ver declaraciones de este tipo o las diferencias que puedan haber con otras personas, no ayudan justamente en el fondo de la conversación, que es poder superar la pobreza desde el fondo de lo que significa la pobreza. Claro, yo capaz que la palabra tecnicismo puede ser compleja utilizarla como en sentido extenso, ¿no es cierto?, en todas las políticas públicas, porque asumir la técnica, ¿no es cierto?, para vincularla a la política pública es espectacular. Sí. De hecho, si asumimos la técnica y las investigaciones en el resto del mundo, la reforma educacional chilena la habríamos realizado hace 20, 30, 40 años atrás y deberíamos haber aplaudido que hace unas semanas atrás se aprobó, ¿no es cierto?, que gran parte de los recursos se van a destinar a educación preescolar. Pero bueno, lo técnico es necesario y se tiene que combinar, ¿no es cierto?, con este sentido común, con lo que ocurre en la realidad. Lo que sucede es que muchas veces gana más el lobby, gana más la presión, gana más la influencia que las decisiones, ¿no es cierto?, técnicas y el sentido común. Recordemos lo que ocurrió en Peñalolén cuando estaba este gran campamento, ¿no es cierto?, que pasó varios años ahí y que recurría a todos los servicios de esa comuna y que fue erradicado. Y quienes más presionaron para que ese campamento se erradicara fueron en parte algunos vecinos, pero también hicieron un lobby muy fuerte los dueños de los terrenos del sector para que no bajaran ese valor y pudiesen desarrollar sus proyectos inmobiliarios. Y con eso destruimos la integración social, generamos un daño mucho mayor porque, bueno, estas personas se fueron a la periferia de la ciudad y algunos lugares donde lo han pasado muy mal, sus familias se han destruido, han perdido las fuentes laborales, no han tenido los servicios que tenían en Peñalolén. Bueno, y esto ocurre en el resto de Chile. Yo diría que lo que más afecta en Chile no es tanto quizá el tecnicismo, podría ser un tecnicismo, pseudo-tecnicismo, uno podría decir, ¿no es cierto?, porque la gente para sacar el Peñalolén, uno de los argumentos que utilizaba era que el terreno era muy caro y que había que construir casas más, aprovechar ese mismo dinero para construir más casas. Bueno, lo barato cuesta caro. A Chile le va a costar mucho más caro todas las poblaciones en la periferia. De hecho, cada casa construida en la periferia va a terminar costando 4 veces lo que en el papel costó cuando se construyó. Bueno, Benito Aranda, la verdad es que podemos seguir conversando bastante más rato. Hay muchos temas en torno a la pobreza que son apasionantes en términos de cómo poder llevar adelante todo esto para que de una vez por todas podamos ir superándola. Benito Aranda, muchísimas gracias por estar en contacto a esta hora de la tarde. Que tenga una feliz Navidad junto a su familia y su gente. Y gracias por haber estado junto a nosotros. Gracias, Germán, que tengan una gran Navidad también toda la gente que trabaja allá. Y le digo a las personas que nos están escuchando, perdamos el miedo a encontrarnos con los demás. Tenemos mucho trabajo, podemos tener más bienes materiales, pero no tengamos temor a relacionarnos con las otras personas. Hay una gran riqueza encerrada en personas que a veces miramos como inferiores a nosotros. Ese es el espíritu de la Navidad. Gracias. Muchísimas gracias, que esté muy bien.